Comencemos con este webinar llamado Las claves para empezar tu carrera como entrenador de fútbol. Y este webinar, profes, va a estar compuesto de 3 partes. La primera parte vamos a interactuar un poco más, así que te pido que tengas atento tu teclado, sea que estés en tu celular, en tu laptop, en tu PC, donde estés, ten atento el teclado para que puedas escribir. Una segunda parte donde yo voy a explicarte un poco más, voy a ponerte un video muy interesante y una parte final donde te vamos a mostrar cómo puedes potenciar tu carrera de entrenador de fútbol, cómo puedes aprender muchísimo más de todo esto. Entonces, vamos a ir por esas 3 partes. Como te digo, este webinar está enfocado a aquellos que quieran empezar, que quieran aprender, que estén, digamos, recién iniciando con sus carreras, tengan algunos años y que no quieran, digamos, dejar pasar el saber estas bases para empezar su carrera como entrenador. Así que bien, espero que ya tengas atento el teclado para que puedas responder a lo siguiente, profe. ¿Qué es ser un entrenador de fútbol? Al final aquí estamos hablando de las claves para entrenar, para ser un entrenador de fútbol o para iniciar nuestra carrera como entrenadores. Pero ¿qué es ser un entrenador de fútbol? Aquí les estoy mostrando una foto mía. Cuando empecé a dirigir, bastante joven, creo que tenía 14, 15 años, bastante joven, tuve la suerte y mala suerte de primero crear el equipo. Lo creé junto a un amigo el primer año, participamos de un torneo, yo me encargué de dirigir y jugar. Yo era arquero, tapaba y a la vez dirigía, porque éramos un grupo de amigos. El siguiente año ya lo hicimos formal, y estas fotos son del siguiente año, del año 2011. En el año 2011, ya puedes ver ahí que yo me encargo únicamente de entrenar y dirigir, y los chicos de jugar, ¿no? Y ahí ya tomo yo, digamos, las riendas al 100% del club. Profe, no sean tímidos, pónganme en el chat. ¿Qué es ser un entrenador de fútbol? Somos 100 aquí. Pónganme en el chat. ¿Qué es ser un entrenador de fútbol? Para ir interactuando, que no te me duermas, y sobre todo para compartir ideas. Al final, como te digo, aquí no pretendemos tener la verdad al 100%, sino mostrar lo que un poco sabemos. Entonces, como te digo, aquí puedes ver fotos de el año 2012, 2013. La foto del lado derecho es del año 2012, con la categoría 95-96. De hecho, en esta foto hay un chico que actualmente está jugando en un club de la segunda profesional de aquí en Perú, que está, bueno, en el lado derecho. No es que lo formamos, sino que era un amigo, es un amigo mío que jugaba en el club, ¿no? Y en esa época todavía no tenía un equipo donde entrenar. Y en el lado izquierdo es la foto del año 2013, donde ya el equipo está inscrito en la Federación Peruana de Fútbol y tenemos nuestra primera experiencia jugando fuera de Lima. Lima es la provincia, digamos, donde nosotros jugamos, y en esta ocasión nos fuimos a una provincia llamada Cañete a participar de un triangular, donde ganamos un partido, perdimos un partido, me parece. Bien, ahí ya voy viendo respuestas. Ahora las vamos leyendo mientras te voy contando un poco esa historia. Como te decía, yo empecé así. Empezamos como un grupo de amigos en el año 2010. Y en el 2011 yo me salí un poco de eso, en el 2012. Y en el 2013 inscribimos al equipo, y ahí coincide con algo. Tengo una lesión de columna, me sucede una hernia, dejo de jugar al fútbol. Yo en ese tiempo estaba jugando el fútbol a nivel competitivo. Para los que están aquí en Perú, bueno, sabrán lo que es Copa Federación. Yo en ese tiempo estaba participando de ese torneo, Copa Federación, y lo dejé por la lesión. Me salió una hernia, estuve un año en tratamientos, no me pude curar, luego tuve una operación y lo dejé. Pero me enfoqué en entrenar a jugadores y sobre todo a estudiar.
Hasta este momento aún no había estudiado, profes, para ser entrenador. Pero mi pregunta es, y ahí quiero que me pongas en el chat, sin haber estudiado para ser entrenador, con el solo hecho de dirigir, de intentar, sin tener un cartón, pero habiendo estudiado, digamos, por internet, leyendo libros, ¿ya era un entrenador o aún no? Yo me considero que sí, porque era un conocimiento empírico el que tenía y además era un conocimiento a través de libros, de videos. Pero ya era un entrenador, porque un entrenador es lo que ustedes dicen, profe. Un entrenador es, como dice el profe Hugo, un formador de jugadores completo, el profe Raúl, un creador de escenarios, el profe José Gregorio, exacto, un conocimiento empírico, el profe Alcides, ser ejemplo, imponer respeto. Si haces todo eso sin tener un carnet o una licencia, ya eres un entrenador de fútbol. ¿Qué sucede? Que sin embargo es necesario, conforme vas avanzando en tu carrera, ir sacando una licencia de entrenador. Como ves, hasta ahí a mí me va bien. Empecé un poco, estuve ahí, creamos el equipo, lo fundamos, participamos de la Copa Perú, aún sin tener la licencia, campeonamos, nos quedamos subcampeones en la segunda división de la Liga Distrital de San Martín de Porres y ascendimos a la primera división en nuestro primer año. Era mi primer año dirigiendo. Yo tenía 16 años, me parece, 16, 17 años, y dirigí y quedamos subcampeones. Entonces, aún sin tener la licencia. Porque un entrenador es como dicen ustedes, como dice el profe Ramiro, es dar ejemplo a los jugadores, enseñarles a cumplir, a ser competitivos a todo nivel. Es todo lo que ustedes están diciendo. Pero como les digo, obviamente pasaron los años, año 2014, 4 años más tarde, me pongo a estudiar para ser entrenador. Y ahí el club crece. Empecé a estudiar, recuerdo mucho, estudié en ese full, fue mi primera alma mater. En aquella época ese full te otorgaba las licencias, yo cuento con un título a nombre de la nación de entrenador de fútbol y de director técnico en fútbol, perdón, y además obtuve mi licencia de entrenador de la federación, ¿no? Y bueno, actualmente cuento ya con la licencia A de la federación y estoy próximo, el próximo mes, empiezo a estudiar para sacar la licencia Pro, que es la última ya que te otorga la Conmebol FIFA aquí en Perú. Y dura un año de estudios, digamos, ¿no? Porque ser un entrenador también es parte de eso, es estudiar, es formarte, es no quedarte en lo que ya sabes, es entender que lo que sabes se puede potenciar muchísimo más en función a lo que tú vas estudiando, aprendiendo. Aquí te muestro fotos del año 2016, 17, 18, donde ya, gracias a los conocimientos que empecé a tener, el club se fue formando mejor, empezamos a dar mejores performance, a tener mejores jugadores, a entrenar en mejores lugares, digamos, a crecer un poco. Y ahora, digamos, luego de la pandemia, ya hemos reactivado el año pasado, hemos vuelto a los entrenamientos, este año ya estamos con el equipo participando en 3 categorías en el torneo de Copa Oro, torneo de asociación, y al final, profes, se empezó hace un año, exactamente justo hoy se cumple un año, y recuerdo mucho que empezamos con 6 jugadores haciendo entrenamiento en una cancha de fútbol 7 sintética, donde éramos 6 jugadores, 7 jugadores, y a veces iban 3, a veces iban 4. Luego al mes empecé a entrenar en una losa a niños, tenía 3, 4. Luego a chicas, en una losa tenía 5, 6. Poco a poco empezó a crecer y a los 2 meses más o menos ya nos pasamos todos a un campo grande. Hoy por hoy somos cerca de 80, 90 alumnos dentro de la escuela, porque ya trabajamos con todas las categorías, tenemos varios profesores, nos está yendo muy bien en el torneo, y a lo que quiero llegar, profes, es, no somos entrenadores de fútbol cuando nos va bien nada más, o cuando ya tenemos el título y la licencia, sino desde un inicio.
Y por eso es importante que en las bases empecemos bien y sepamos todas las bases. Porque si manejamos las bases, la licencia simplemente es un cartón. Yo lo veo así. Y les soy muy sincero, profes, he aprendido mucho más en cursos, en ese full que me formó muy bien, profes, en esos 2 años, pero después de ellos en cursos, digamos, en seminarios, más que lo que estoy estudiando ahora en las licencias. Porque la licencia termina siendo un cartón, profe. Y aquí lo más importante es aprender la realidad del fútbol y entender cómo nosotros podemos ser mejores entrenadores. Y obviamente la licencia es necesaria, sí, porque a pesar de que no aprendo mucho, se aprende también. Entonces, todo es necesario. Y eso, digamos, un poco para empezar. Y antes de pasar con la parte de ya un poco conocimiento centrado, que quiero conocer un poco de ti. Quiero que me cuentes, profe, sobre tu experiencia. Eres entrenador de fútbol. ¿Quieres convertirte en entrenador de fútbol? ¿Qué es lo que te trajo al webinar de hoy? Como te digo, al final hay una sorpresa. Hay una sorpresa para aquellos que quieran conocer más y convertirse verdaderamente en entrenadores de fútbol. Pero quiero que me cuentes el día de hoy qué te trajo al webinar. ¿Qué es lo que te trae aquí? Y como también dijo el profe Jordi, tenemos capacidad para 100. Trata de no salirte porque si no, para entrar va a ser bastante complicado. Bien, coméntenme, profes, ¿cuál es su experiencia? Profe José Caldera, quiere ser entrenador de fútbol, ¿vale, profe José? Esperamos que esta clase pueda ayudarte. Profe Tamilson Moreno, quiere ser un entrenador de fútbol competitivo y formal, ¿vale? El mejor maestro es la experiencia que vas adquiriendo, así es, profe José Calera. Muchas gracias por el comentario. Entonces, profes, aquí, cuando hablamos de ser un entrenador de fútbol, como vemos, se trata de un conocimiento que abarca todo. Entonces, nosotros, antes de ser entrenadores de fútbol, somos formadores de grupos mediante la potenciación de sus individuos. Por ahí el profe Luis nos dice, quiero ser entrenador, el profe Brian, quiero ser entrenador, profe José, quiero ser entrenador. Todos esos que quieren ser entrenadores, profes, al final lo que les vamos a mostrar les va a caer perfecto. Profe Jefferson acabó la licencia C, vale, profe, métete al campo muchísimo, eso te va a enseñar mucho, y lo del final seguramente que también te va a enseñar muchísimo. Ahí al final lo vas a ver. Gracias a todos los profes que nos están poniendo ahí sus comentarios. Encantados de saber todo lo que nos están contando. Y siempre hay que seguir aprendiendo. El que esté estudiando en la escuela de Menotti, qué éxito, profe, muy buena escuela, te felicito. Y así hay que seguir aprendiendo y formando. Entonces, nosotros, como les decía, somos formadores de grupos mediante la potenciación de sus individuos. Profes, todos los que tengan preguntas, no se preocupen porque al final las vamos a resolver. Al final vamos a tener una sección de preguntas y respuestas para poder resolver todas las preguntas. ¿Ok? Aquí vayan poniendo comentarios, vayan poniendo sus experiencias y las preguntas las dejamos al final para responderlas con más énfasis, para darnos más tiempo. ¿Ok? Bien, como les decía, aquí nosotros nos enfocamos en formar grupos, pero potenciando sus individuos. Y muchas veces nos olvidamos que por más que seamos un equipo, ese equipo está compuesto de individuos. Y muchas veces va a ser necesario que te pongas a conversar uno a uno con tus jugadores por los temas que van sucediendo. Porque muchas veces el hablar en grupo, por ejemplo, no soluciona las cosas. Entonces, de ahí viene un poco el hecho de que nosotros formamos grupos, porque al final el fútbol es un deporte colectivo, y el jugador debe entender que no importan solo los 11 que arrancan, ni los 15 o 16 que juegan,
sino los 20, 22 que conforman el plantel. Y segundo, dentro de esos 20, 22 que conforman el plantel, nosotros tener la capacidad para ver cómo potenciar a cada uno de ellos con la finalidad de que todo el grupo crezca y mejore. Es una chamba que va y viene, individual, conjunto, y ver cómo todo va influyendo y mejorando. Es importantísimo eso. Finalmente, un mal desempeño de un jugador puede mermar muchísimo lo que pase con otro. Te pongo un ejemplo. Tuvimos un amistoso hace una semana, 2 semanas, y el arquero le reclamó al defensa central 2 goles de manera muy fea durante el partido, cuando ni siquiera habían sido errores del central, sino del arquero y del marcador izquierdo. ¿Qué sucede? Le reclama de esta manera y el nivel del central desde ese momento ha bajado. Incluso no fue al último partido del campeonato. No asistió. Creo yo por miedo. Tal vez me equivoco. Pero creo yo por miedo. Porque no debería faltar. Entonces, un jugador afecta al grupo. Y así como nos preocupamos por el grupo, debemos preocuparnos por cada jugador en concreto. ¿Okay? Porque somos formadores de grupos mediante la potenciación de cada uno de sus individuos. ¿Y de qué manera vamos a potenciar al grupo y a los individuos? Hay muchísimas formas, hay muchas cosas que aprender, pero si queremos hablar de lo más básico, esencial, fundamental, principal e inicial, estaremos hablando de aprender sobre principios metodológicos, es decir, de qué manera vamos a entrenar, sobre la comprensión del juego, entender cómo se juega para ganar, sobre el diseño de los entrenamientos para comprender de qué manera estructurar las sesiones y sobre el liderazgo para entender de qué manera gestionar a los grupos que tengamos. Si nosotros manejamos estos 4 aspectos de manera inicial, lo que viene después es mucho más sencillo de entender, de aplicar y de gestionar. Por eso, en el webinar de hoy, vamos a centrarnos en estos 4 aspectos, en lo que son principios metodológicos, es decir, de qué manera vas a enseñarle a tu jugador para hacerlo un mejor jugador, porque al final, en la etapa formativa, profes, no importa el resultado, sino la formación. Pero ojo, no significa que vamos a jugar para perder. Siempre se juega para ganar. Pero dentro de ese jugar para ganar, lo buscamos ganar a través de lo que estamos entrenando. Eso es la formación. Si yo estoy entrenando que salimos por la banda, jugamos con el volante segunda línea y buscamos la progresión a través de la basculación del balón en el medio del campo, y lo que hace el jugador es agarrar y querer llevarse a todo el mundo, no está cumpliendo, por ejemplo. Pero al final se trata de comprender el juego para enseñarle eso al jugador. Porque si tú no lo sabes, no vas a saber cómo enseñarse. Y lo mismo va con todo el resto, con el diseño de entrenamientos, con el liderazgo, con la comprensión del juego, con los principios metodológicos. Y vamos a hablar de cada uno de estos aspectos con la finalidad de que tengas estas bases sobre qué hacer cuando estás empezando con tu carrera. Finalmente, no te vas a convertir en entrenador de fútbol en 1 hora y media, 2 horas, que lo que dure el webinar. Pero sí te vas a convertir en un entrenador de fútbol si es que constantemente estás aprendiendo, mejorando y creciendo como entrenador. Por eso, vamos a hablar de estos 4 aspectos. Y empecemos con el primero de ellos, que es principios metodológicos. Los principios metodológicos son los principios sobre los cuales vas a sustentar tu metodología de entrenamiento de forma tal que te permiten sacar el máximo potencial de tus jugadores. Los principios metodológicos
hacen referencia a las bases elementales que consideras para planificar tus sesiones de entrenamiento. Son propios de cada entrenador y pueden ser adaptados a tu sesión de entrenamiento. Aquí, profes, los principios metodológicos no son otra cosa más que la forma en la que tú entrenas a tu equipo. Por ejemplo, tú vas a escuchar de metodologías como la periodización táctica, el entrenamiento estructurado, que de hecho para los que quieren profundizar más tenemos especializaciones en esos temas, de ahí pueden preguntar por sus grupos. Puedes hablar, por ejemplo, de metodologías como entrenamiento en playa, entrenamiento en gimnasio, entrenamiento físico táctico, muchas cosas. Y cada metodología, método Korber, por ejemplo, cada una de ellas tiene sus principios, se sustenta en ciertas cosas. Por ejemplo, la metodología de la periodización táctica se sustenta, por ejemplo, en uno de sus principios llamado la supradimensión táctica. Y la supradimensión táctica es un principio de esa metodología. No vamos a entrar en detalles, pero a lo que voy es, cada metodología, cada forma de entrenar tiene ciertos principios. Estos principios, tú también los debes tener con tu equipo, en función a estudiar todas las metodologías que puedas y aplicar las que más te van a servir con tu equipo. Si estudias una, solo tienes una opción para entrenar. Si estudias dos, puedes combinar 3, 4, 5, 6, 10, 20. Mientras más metodologías conozcas, más vas a poder aplicar mejor la tuya. Y tu metodología tiene que estar en constante entrenamiento, modificación. Y tus principios también se deben ir modificando de acuerdo a lo que tú vas aprendiendo. Obviamente, no vas a cambiar las cosas todas las semanas, ¿no? Pero se trata de que los principios que tengan no sean estáticos, sino más bien que sean principios que tú puedas ir adaptando a lo que te va sucediendo. Voy a comentarte un poco cuáles son algunos de los principios metodológicos que seguimos dentro de la escuela, dentro de Deportivo Esmeralda, que es nuestro club, que todos los entrenadores de todas las categorías deben entenderlo. Es importante que ellos cumplan con estos principios porque finalmente, más allá de la tarea en sí que pongan, es decir, más allá de que, por ejemplo, usen tareas con conos, con platos, con estacas, con ligas o con lo que sea, lo más importante es que ellos cumplan justamente con estos principios metodológicos porque forman parte del club. Y si tú, tienes tus propios principios metodológicos, vas a saber a qué aferrarte durante tus sesiones de entrenamiento. Y si tu club no te los da, tú ya sabes qué hacer. Entonces, dentro de los principios metodológicos que seguimos en Deportivo Esmeralda en nuestro club son mejorar la inteligencia del jugador. A nosotros nos parece fundamental enseñarle al jugador, por ejemplo, a jugar en todas las posiciones, número 1. Número 2, a comprender los fundamentos del juego. Tú le puedes preguntar qué es bascular, qué es sostener, qué es apoyar, qué es desdoblar, qué es hacer una cobertura, un relevo, una permuta, ellos lo saben. Lo saben porque nos preocupamos en enseñarle eso, para que ellos en función a eso tomen mejores decisiones. Porque muchas veces queremos una mejor toma de decisiones del jugador, pero no le enseñamos en base a qué o en función a qué ellos deben tomar mejores decisiones. Además, debemos, bueno, en el club, plantear siempre tareas estimulantes y motivadoras. Lamentablemente, en su momento tuvimos que retirar a un profe del club porque no cumplía con este tema, ¿no? A pesar de que se lo comentábamos, no lograba plantear tareas debidamente estimulantes y motivadoras para el jugador, a pesar de que le habíamos enseñado el cómo hacerlo. Por eso lo tuvimos que retirar. Luego, en cuanto al principio de especificidad, nos basamos
en un principio que nació en la metodología de la periodización táctica y dice que debemos tratar de que los ejercicios sean de acuerdo a nuestro modelo de juego. Para la periodización táctica es algo obligatorio. Para nosotros simplemente es algo que se intenta en la mayoría de tareas. Por ejemplo, en un calentamiento podemos hacer balón mano, pero no es hacer balón mano por hacer y cada quien corre como sea, sino balón mano y se tiene que ver el apoyo y el sostén, la basculación de balón, se tiene que ver el orden dentro de la tarea, porque tratamos de que todo vaya de acuerdo al modelo de juego. Lo mismo, trabajamos definición siempre en función al modelo de juego, en función a lo que queremos a lo que queremos hacer y que creemos que va a pasar en el campo. Luego, el principio de la progresión compleja va a ser un principio que nos va a hablar de que debemos ir progresando en los objetivos y en la complejidad poco a poco con el jugador de acuerdo a cómo vaya evolucionando. Si le queda muy fácil la tarea, aumentas la complejidad. Si le queda muy difícil, la disminuyes. Si está perfecto, dejas que lo ejecute hasta que lo logre y luego le subes la dificultad. Así es como se debe trabajar en base a lo que nosotros creemos. Además, definir objetivos grupales. Los chicos ya saben, por ejemplo, cuál es el objetivo del torneo que estamos jugando ahora, del torneo que iniciamos el día domingo, del torneo que iniciamos, digamos, con las chicas en quincena de junio, de la liga que empieza en agosto. Saben también que el objetivo es sacar chicos a la primera profesional de cualquier país. Entonces, ya tenemos los objetivos, están definidos, hay ciertas formas de definirlos, de transmitirlos, que lo hicimos para que peguen mejor en el grupo, porque al final tú puedes decir un objetivo y listo. Eso no te garantiza que el jugador lo va a seguir, lo va a creer o lo va a aplicar. El jugador tiene que creerte el objetivo. Tiene que creerse capaz de cumplirlo y tiene que ser sobre todo un objetivo retador para el jugador. Si no es un objetivo retador, finalmente va a ser complicado que ese objetivo logre motivar al jugador. Ya vamos a hablar, bueno, con los que se queden hasta el final, vamos a conocer un poco más sobre cómo pueden saber de todos estos temas. Además, en el club definimos, analizamos estructuralmente a los jugadores. Para nosotros no solamente es, ese juega bien y listo. Vemos, por ejemplo, tenemos un arquero que ya sabemos que cuando son fechas importantes en cuanto a temas familiares, llámese Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño inclusive, tal vez, Navidad, estas cosas, no podemos contar con él al 100%, porque no tiene a sus dos papás, un chico de 15 años, sus dos papás fallecieron, entonces, no, 17 años, perdón, sus dos papás fallecieron hace poco, entonces, analizamos todo esto, porque si no, no sabemos a quién utilizar en qué momento. Realizamos un análisis estructural en base a las 8 estructuras del futbolista, de las que nos habla el profe Paco Seirulo en su metodología del entrenamiento estructurado, que es la metodología que aplica el Fútbol Club Barcelona. Entonces, no es que me copio todo lo que ellos hacen, simplemente un principio de ellos también lo aplicamos nosotros. Y además, lo que son las intervenciones correctas del entrenador. Tratamos de que el entrenador no sea el que les haga todo a los jugadores. Los jugadores tienen que aprender a hacer las cosas por ellos mismos también. Muchas veces el entrenador, y les pongo un ejemplo, el entrenador es el que está detrás de ellos para que hagan las cosas, para que saquen sus documentos, para que entreguen las cosas para inscribirse en un campeonato. No. Y esto lo mismo se da durante los entrenamientos. A veces, digamos, el entrenador no está de la manera correcta.
y nosotros tratamos de que lo hagan. Y hay ciertas formas, ciertas maneras, ciertas metodologías que nosotros venimos tratando de enseñar a nuestros entrenadores para que lo apliquen con el club. Entonces, esto es un poco de estos principios metodológicos que nosotros aplicamos con el club. Ahora, hablando del segundo punto, que era la comprensión del juego. Aquí en este punto, lo que hay que entender es que para lograr una comprensión del juego, el entrenador debe conocer principalmente tres aspectos: la táctica, la técnica y la estrategia. Los otros aspectos, serán necesarios, pero forman parte del desarrollo del futbolista y no de la comprensión del juego. La preparación física, la preparación psicológica, todas estas cosas son muy importantes, la nutrición, muy importante. Pero es más importante conocer cómo funciona el juego y luego ya formarte en lo otro. Primero hay que entender cómo funciona, cuál es la lógica del juego. ¿Por qué, por ejemplo, se ataca por banda y no por el centro? ¿Por qué se debe bascular el balón? ¿Por qué es importante que alguien siempre sostenga la acción del compañero? ¿Por qué es importante mostrarse como apoyo? ¿Por qué es importante desdoblar, hacer coberturas? ¿Por qué es importante aprenderse diversos sistemas? ¿Por qué es importante saber jugar en todas las posiciones? Etc. Todo esto hay que aprenderlo para enseñarlo. Y para mejorar en este aspecto es fundamental ir aumentando tu conocimiento día a día mediante estudios, libros, videos, etc. Yo no les miento. Como les decía hace rato, voy a empezar ahora el 14 de junio a empezar la licencia Pro, que ya es la última licencia a nivel Conmebol. Actualmente tengo la A. Voy a empezar a estudiar la Pro, que ya es la última, ¿no? Y además, todos los días ando leyendo. Este es, por ejemplo, el libro que tengo ahora, ¿no? Creo que no se nota muy bien ahí, pero es un libro, no lo hice nota, es un libro llamado Modelo de Juego, Estructura, Metodología y Aplicación Práctica del profe Joaquín Lobón. Muy buen libro, la verdad. Lo estoy estudiando ya, tiene bastantes ejemplos, bastante interesantes. Pero eso es, aprender día a día la lógica interna del juego. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Hace poco escuchaba al profe Xavi Hernández hablando de lo que es el cuarto hombre. Justo yo bromeaba con los chicos del equipo que me decían, profe, ¿escuchó el cuarto hombre? Y yo les decía, bueno, para mí es un desmarque de apoyo que realiza un jugador por banda, pero siempre creo yo que se tratan de inventar nuevos nombres para entender y sobre todo para que cada uno tenga su sello. Y es normal y lo respeto, la verdad. Pero como digo, para mí es un desmarque de apoyo. El profe lo conoce como cuarto hombre y me parece perfecto. Pero a lo que voy es esto, que hay que entender el juego, estudiar y ver qué hacen los entrenadores. Porque cada quien tiene su propia realidad. Y mientras más realidades conozcas, más vas a saber qué aplicar en la tuya. Por ejemplo, el fin de semana nos expulsaron un jugador y cambiamos el sistema y pasamos a jugar con un 4-3-2, cuando normalmente siempre jugamos con un 4-4-2. Y como los jugadores ya comprenden el juego, ya que se los hemos enseñado, cuando cambiamos el sistema, solo le dijimos que la volante de 3 bascule y si un volante desdobla la ofensiva, el marcador cubre su posición. Nada más. Y entendieron a la perfección. Por ahí uno que otro que se desordenó, pero en general la mayoría entendió. Porque están logrando una comprensión del juego. Es importante. No se trata de, yo sé cómo se juega y listo. No, hay que enseñárselo, transmitírselo mejor y hacer mucho énfasis en eso. Por ejemplo, nosotros tenemos como regla que la salida es por banda, que en realidad, de acuerdo a los fundamentos del juego, la salida es por banda. Entonces, cuando hacemos los trabajos de basculación con pelota en la mano, porque esto es algo que me encanta siempre mencionar, el trabajo de pelota en la mano es muy bueno. Cuando hacemos trabajo de pelota en la mano, logramos
que el jugador mantenga la cabeza arriba, porque cuando la tiene en el suelo normalmente agacha la cabeza, mantiene la cabeza arriba, y además, cuando no hay mucha técnica, se complica. Con la pelota en la mano es más sencillo y así se enfocan más en lo táctico. ¿Cómo trabajamos? Ponemos dos equipos a jugar, pero con pelota en la mano, marcamos las 4 zonas y vemos que hagan la basculación y el apoyo y el sostén. Cuando salen por banda, juegan. Cuando alguien quiere salir por el centro, paramos y retrocedemos y hacemos que nuevamente salga por banda. ¿Por qué? Porque solo así va a comprenderlo, solo así lo va a aplicar. Entonces, muchas veces nosotros queremos que con una simple explicación de pizarra de 1 o 2 minutos, el jugador comprenda todo. Cuando ellos necesitan entrenarse. Y no es entrenarse por entrenar. Hay que seguir un proceso de entrenamiento a nivel táctico para que comprenda el juego a nivel técnico y a nivel estratégico. Con todo esto, logramos nosotros comprender el juego y hacer que el futbolista lo comprenda. Fundamental. El tercer punto del que vamos a hablar es el de diseñar correctamente una sesión de entrenamiento. Para diseñar correctamente una sesión de entrenamiento, debemos orientarla a un objetivo o a objetivos en concreto. Nosotros debemos saber qué queremos mejorar en el futbolista. El pase, la conducción, el trabajo en amplitud, la basculación, etc. Debemos saber qué trabajar de acuerdo a la planificación general. Y el objetivo de la sesión debe ir de acuerdo al objetivo general de la planificación. ¿Cómo se elabora una planificación? Tenemos el macrociclo, que viene a ser toda la temporada. Tenemos a los mesociclos, que normalmente son periodos de tiempo de 1 a 2 meses, donde se trabajan aspectos en concreto de un futbolista, pero tiene ciertos, digamos, componentes que lo diferencian de un microciclo. El principal, el tiempo. Un microciclo dura de 1 a 2 semanas. Un mesociclo de 1 a 2 meses, un macrociclo prácticamente 1 año, y las sesiones son individuales por cada día. Y debemos tener relación entre los objetivos de la sesión con los del microciclo, con los del mesociclo y los del macrociclo. Y para eso habrá microciclo de recuperación, microciclo de activación, microciclo de acumulación, lo mismo en el mesociclo de carga, mesociclo de recuperación también. Entonces, va a depender mucho de qué tipo de mesociclo y microciclo estemos para definir el objetivo. Perdón, pero lo importante es que nuestra sesión de entrenamiento vaya de acuerdo a este objetivo, no poner por poner, no ir improvisar una sesión. Ir y no saber qué vamos a hacer, sino que en el momento inventarnos. Eso es lo peor, creo yo, desde mi punto de vista, que podemos hacer como entrenador. Improvisar, porque estamos engañando al jugador. Y obvio, tal vez esto no lo tienes claro porque de repente estás empezando, aún no lo tienes planificado, pero al menos ir a cada sesión sabiendo qué vas a trabajar esa sesión en función a ese día. Eso es muy importante. Este día trabajamos tal cosa, mantenemos una carga alta, una carga media, una carga baja. Todo eso es importante. No ir por ir y hacer cualquier cosa, que también era algo que hacía este profe que te digo que retiramos. Al final, se trata de planificar de acuerdo al objetivo que tenemos. Y este objetivo que vamos a tener se debe ver reflejado en nuestra sesión de entrenamiento, la cual recomendamos desde nuestro punto de vista seguir la siguiente estructura. Una parte inicial
normalmente utilizada para reforzar la estructura socioafectiva. ¿Cómo lo hacemos? De 5 a 20 minutos me siento y converso con mis jugadoras. Cuando trabajo con las chicas o con mis jugadores con los chicos. Conversamos, compartimos. Si no soy yo, es el profe de cada categoría el que lo hace. Porque es fundamental, profes, tener este espacio. Nosotros tenemos la suerte de entrenar 1 hora y media. Si entrenas 1 hora, al menos tómate unos minutitos para hablar. Que el jugador te cuente qué tal, que te comente algo, tú explicarle qué van a hacer ese día, tal vez hablar del partido anterior o hacer preguntas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho preguntar, Paloma, ¿cuál es la función de tal jugadora? Por ejemplo, de la volante de primera línea. O Rubí, ¿cuál es la función de la volante de segunda línea? O, no sé, Mariana, ¿cuál es la función de la delantera? Y así. Consultarles, preguntarles por las funciones de los jugadores, para de alguna manera tenerlas enfocadas en esto, ¿no? Y meterlas en el entrenamiento. O también de repente, si vamos a participar ahora de un torneo que es el torneo Conmebol femenino, en la categoría sub-18, nos tomamos este tiempo para hablarles y decirles, bueno, chicas, tienen que tener más amigas porque somos muy pocas, necesitamos reforzarnos, somos 12, 13, no sé, necesitamos más. Nos tomamos este tiempo también para eso, porque es importante en esta parte inicial hablar de todos estos temas, de qué documentos tienen que traer, porque al final lo que queremos aquí no es solamente que el jugador venga, entrene y listo, se vaya. Hay que armar el grupo y que el jugador entienda, ya lo vamos a ver más adelante, quién está a cargo de este grupo, que eres tú al final como entrenador. Bien. Luego de esta parte pasamos a una dinámica inicial. La dinámica inicial la dividimos en subdinámica individual y subdinámica de conexión. Ahí el profe Pérez nos pone, yo antes de empezar los entrenamientos pregunto por su función y si se adaptan a cada posición que se le asigna. Vale, perfecto. Está muy bueno, profe. Luego en la dinámica inicial, como les digo, tenemos la subdinámica individual y la subdinámica de conexión. En la subdinámica individual son trabajos más individuales, más en parejas o de a uno, y para activar en función al objetivo de ese día. Mientras que la subdinámica de conexión va más a un trabajo en conjunto para activar también el objetivo de ese día. Por ejemplo, ese día trabajamos el pase, digamos, le ponemos un juego individual o colectivo para trabajar el pase, o ambos. Porque no es que tengamos que hacer una, la otra o ambas. Tú decides cómo hacer. Y esto lo tomamos entre 15 a 30 minutos. Luego pasamos a la dinámica principal donde trabajamos al 100% el objetivo principal de la tarea y lo podemos hacer o mediante una subdinámica de relación simple o mediante una subdinámica de relación compleja o mediante ambas. Y esto nos va a tomar entre 30 a 45 minutos según cuánto tiempo dispongamos. Y finalmente, recomendamos terminar con una dinámica de situación real como disparos al arco, como fútbol, digamos, sin reglas o condicionado o reducidos o cualquiera que simule más la realidad del juego, porque muchas veces el objetivo se trabaja de manera más analítica o de manera más pausada o con menor realidad. Y tratar de darle siempre al final una parte de realidad enfocada al objetivo para ver cómo aplican aquello que le estás trabajando. ¿Le estás trabajando la amplitud de manera analítica? Bueno, luego meter la amplitud en un trabajo más real. Y esto de unos 15 a 30 minutos. Y terminar con una parte final para estirar, para reflexionar, para formar en valores, de repente si pasó algo en el entrenamiento que no se comportó bien, comentarlo, ¿no? Decir qué se espera del grupo, recordar lo que se habló al inicio. Todo esto es muy importante. Y recomendamos tomarnos unos minutos al final para hablar de estos aspectos. Y esto
nos va a dar una sesión de entrenamiento bastante estructurada y que nos permite cumplir un objetivo. Y esto se puede aplicar para un entrenamiento táctico, técnico, físico, porque al final, de acuerdo a nuestro punto de vista, en una sesión no se trabaja un aspecto en concreto, sino varios. Varios, es un trabajo global. Y finalmente, mis queridos profes, para cerrar, antes de pasar a la parte final donde les comentaremos cómo pueden hacer para convertirse en entrenador de fútbol con toda la base que se requiere, queremos hablar de lo que es el liderazgo, el manejo de grupos. Si contamos con un buen liderazgo, será mucho más sencillo manejar bien al grupo. Además, debemos mejorar nuestra capacidad para solucionar conflictos, para decir las cosas de frente y tomar acciones que hagan entender al jugador quién está a cargo del grupo. Aquí, profes, el manejo de grupos es una cosa muy sencilla. Se define como algo muy sencillo. Hacer que el jugador haga lo que tú quieres. Y ojo, que no se malinterprete. Yo no estoy diciendo grítale al jugador para que haga lo que quiera. No. Hacer que el jugador haga lo que tú quieres. Y esto lo puedes lograr de muchas formas. Tratándolo como un igual, poniéndote superior y él, digamos, jerárquicamente inferior en el equipo, porque tú eres finalmente el que manda, el que decide quién juega, o poniéndote a su nivel, o con una broma, o un abrazo, digamos, o con unas palabras de aliento. Hay muchas formas de lograr que el jugador haga lo que tú quieras, pero tú tienes que lograr que el jugador haga lo que tú quieras. Eso es manejar un grupo. Por ejemplo, nunca me voy a olvidar de esto, en un campeonato de las chicas hace poco, un partido, una chica que ya tiene conmigo cerca de 6, 7 meses. En el partido estaba jugando ella de volante central, ¿no? Y yo le digo a la lateral por derecha que saque la pelota porque era un saque de meta, no, un tiro libre. Y le dije que ella saque para que la mande larga. Y la chica me dijo no, me dijo que no, una chica de 18, 19 años, dijo no. Y esta chica recién tenía 1 mes, 2 meses conmigo. Y la volante de primera línea, que ya tenía más tiempo, agarró y le dijo, oye Cintia, si el profe te dice que saques, tienes que sacar, le gritó. ¿Qué te dice esto? Que ella ya comprende quién maneja el grupo. ¿Y cómo lo ha comprendido? Bueno, he aplicado muchísimas formas de hacer comprender a mi equipo. A veces hay que ser un poco duro, aplicar el castigo, a veces hay que llamarle y decirle, hija, ¿qué pasa? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué es el otro? O al muchacho, digamos. Y esto, porque al final, si no el jugador no entiende, pero hay formas de, ¿no? Te quiero poner, por ejemplo, este video de Donny Neira, que es un futbolista, exfutbolista profesional aquí en Perú, ha jugado en 2 grandes equipos aquí en Perú, los 2 más grandes de Perú, digamos, Alianza y la U, ha estado también en la selección en algún momento, y cuando él estaba en la U, tenía como técnico a Ricardo Gareca, que es el técnico de la selección peruana de fútbol, y él cuenta una anécdota con el profe Gareca, donde se ve muy bien cómo el profe Gareca hace entender que él es el que lidera el grupo. Vamos a verlo. Voy a apagar mi cámara y mi audio para que se escuche y se vea mejor. Y al terminar, por favor, el profe Jordi me va a activar mi audio para poder continuar. Vamos a hacer el video. Chato feliz, 2 años te voy a contar. Y ahí empezó la relación con el Tigre. Me acuerdo una palabra, algo que me dijo, que me marcó y siempre me quedó, que me dijo, mira Donny, yo contigo voy a caminar mucho tiempo. Yo voy a caminar contigo hasta la puerta del cementerio, pero a la tumba no voy contigo. Mira, Tú qué solo lindo. te sacas, tú solo te pones en este equipo. Es mi equipo. Ok, profe, está bien. Te acompaño. Hasta la puerta del cementerio, pero a la tumba no voy contigo.
con Así él. es. Y ahí comenzó la relación, la amistad. Pues tenía mucha afinidad con él, con Néstor. Uno sabe cuando está en el camerino, cuando hay preferencia por uno por otro. Tú sabes, tú Claro, también y lo has eso, vivido. y eso a veces Claro, causa cierto en el claro, grupo. recelos. Sí. Ahí está tu viejo, mira, Esa es mira, la clásica. tu papá, tu papá. Cuando vamos a la Sudamericana, no me llevas, ve. No me lleva. No te lleva. Porque yo había llegado 2 entrenamientos tarde. Ay, ay, Pero Bien, profes, ahí escuchamos, ¿no? Al final, Tony Neira, un jugador querido por su profe, el engreído, entre comillas, lo dejan fuera de un partido internacional por llegar tarde a 2 entrenamientos. Ahí se ve quién está a cargo del grupo. ¿Quién lo maneja? Fue importantísimo en su época, muy buen jugador y que era vital para ese esquema. Recuerdo mucho que a la U le servía mucho y lo dejó fuera. Entonces, al final, profes, se trata también de esto, ¿no? De saber gestionar el grupo. Por ejemplo, ahora he tenido un tema que me he enterado el día de hoy, lastimosamente, que ayer en la noche, 5 o 6 chicos de la categoría sub-21, que encima el fin de semana empató con el Colero y que expulsaron a un chico, 5 o 6, se han ido a pichanguear ayer en la noche. Y no me han dicho nada, y encima se toman foto y me ocultan de sus historias para que yo no las vea. Y un chico no me ocultó y las vi. Entonces, yo ya conversé con 2 de ellos porque hoy entrené temprano con 2 de ellos y conversé con 2 de ellos. Y ya les puse las cosas claras y le dije que va a haber una consecuencia, que aún estoy viendo cuál va a ser, probablemente sea durante el entrenamiento o durante el campeonato, pero tengo que tomar algo de acción, porque si ellos ya saben que están prohibidos de jugar en otros lados, y más aún si hemos tenido un campeonato, y más aún si el domingo habían jugado un partido completo. Entonces, deben entender esto, ¿no? Y es parte del fútbol, les va a pasar en sus equipos, que van a tener chicos que van a pasar por estas situaciones, pero nosotros debemos saber gestionarlas de la mejor manera. Porque si no, el grupo se nos puede ir de las manos y pueden pensar que tenemos preferencias, que pueden haber de alguna manera, no sé si llamarlos preferencias como tal, pero sí ciertos jugadores con los que hay mayor afinidad, pero a pesar de eso no se puede confundir la disciplina, como dice el profe, las reglas del equipo no se pueden confundir, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Entonces, esto, profe, y simplemente para terminar con esta parte, contarles que nosotros como entrenadores vamos a gestionar diversos grupos. No es solamente, tengo mejores y listo. Nosotros tenemos al comando técnico y a los jugadores. Dentro del comando técnico tenemos entrenadores asistentes, entrenadores por categorías, en caso seamos directores de academias o de escuelas, tenemos lo que son preparadores físicos, psicólogos deportivos, coach deportivos, otros profesionales. Todo esto forman parte de nuestra institución, digamos, de nuestro comando. Y como entrenadores, muchas veces nos va a tocar gestionarlo. Y todos aquí debemos ir en la misma línea de pensamiento, ¿no? Nadie se puede salir. Aquí, por ejemplo, en la foto, vemos en un campeonato, estamos el profe Faber, el profe Roxefil y yo, 3 entrenadores, dando las indicaciones siempre bajo la misma línea. Y abajo, en cuanto a jugadores, podemos manejar grupos grandes, de hasta 23 jugadores, perdón, de más de 23 jugadores, o grupos estándares de hasta 23 jugadores o menos. Además, no va a ser lo mismo trabajar con un grupo o con el otro. O no va a ser lo mismo trabajar con jugadores de una sola categoría que de diversas categorías. Todo esto va a ser muy distinto, muy diferente. Entonces, en función a eso también debemos ir gestionando, manejando nuestros equipos.